Buenas tardes, como dijo Gabriel, hoy vamos a hablar sobre la telemetría que hacemos en Seattle. Iniciemos como de dónde viene la palabra telemetría. La palabra telemetría viene básicamente de tele, que es como a distancia, y metría, que es realizar una medición. Entonces telemetría venía siendo como mandar esa medición que se hace de un punto A a un punto B. Entonces iniciemos como todo el proceso de medición que hacemos como en general. Necesitamos como un fenómeno al cual queremos medir. Ese fenómeno hay que convertirlo a algo interpretable, que para eso usamos los sensores, que algunas veces estos sensores tienen ruido, que es necesario hacerles una filtración, convertirlos a una manera digital que sea mucho más interpretable, y luego se hace el procesamiento con una tarjeta de desarrollo. Entonces, en nuestro territorio nos atañen varios fenómenos naturales. Algunos de ellos son la precipitación, que por lo general es uno de los que más desastres o emergencias generan. Los vientos, movimientos en masa, porque tenemos una topografía, pues sí, hay veces ubicamos nuestras casas en las laderas ya porque nos toca, hay veces obligados. También tenemos influencia de sismos, los contaminantes. Tenemos dos épocas del año en que son más críticos los contaminantes aquí en el área metropolitana, y se dan cuando estamos cambiando de temporada seca a temporada de lluvias. Entonces, en ese periodo de transición se esquentan unas nubes así como en el valle y no dejan que el sol ingrese al valle para que caliente los contaminantes. Entonces, al no ingresar el sol, todos esos contaminantes se quedan aquí encerrados en el valle, y ahí es donde se presentan los episodios críticos de contaminación que nos vienen y ya las autoridades nos colocan el pico y placa. También medimos el nivel de los ríos, temperatura, humedad del aire y también descargas eléctricas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un fenómeno. Ese fenómeno hay que convertirlo a algo que pueda ser interpretable, que para eso usamos los sensores. Entonces el sensor toma una muestra de ese fenómeno, mediante un transductor nos lo convierte a una señal eléctrica que ya podemos interpretar mucho más fácil. Entonces ese sensor nos puede entregar una señal análoga, como la que vemos allá, como ese tipo seno, o una señal digital, que es como una señal binaria entre ceros y uno. Entonces, si tenemos la señal análoga, si el sensor nos entrega una señal análoga, el ambiente le ingresa ruido a esta señal. Entonces necesario pasarla por un filtro para que la señal sea un poquito más pura. Entonces ese filtro puede ser un filtro por hardware o un filtro por software. Luego de que hacemos ese filtrado y tenemos una señal un poquito más pura, es necesario pasar esa señal a un formato digital. Y ese es cuando realizamos una conversión análogo a digital, que básicamente es coger la señal análoga y aplicarle como unos pasitos digitales, que cada paso que se da digitalmente va interpretado por unos bits. Por ejemplo, ahí tenemos una conversión análogo digital de 3 bits. Entre más pequeña, entre más grande sea la conversión análogo digital, 7, 10 bits o 12 bits, ese paso va a ser mucho más pequeño y me va a representar mucho mejor la señal análoga. Cuando el sensor no nos entrega una señal análoga, sino una señal digital, entonces ya hay que mirar con qué tipo de protocolo nos lo entrega. Existe el protocolo RC232, que básicamente es una comunicación entre el sensor y el data logger, no permite una comunicación entre otros equipos. Una mejora de ese protocolo es el protocolo RC485, que el protocolo RC232 maneja niveles de voltaje, el protocolo RC485 maneja niveles de corriente. Entonces nos permite conectar muchos sensores y alcanzar grandes distancias, como alcanzar hasta casi 1 kilómetro de comunicación por este otro protocolo. Los otros 3 protocolos son como protocolos para comunicarnos con otros dispositivos, por ejemplo un reloj en tiempo real, otro conversor análogo digital, que traen esos protocolos. Entonces, estas son unas características que traen los sensores. Una de las principales son el rango de medida, entre qué valores y qué valores mide el sensor, qué resolución tiene, o sea, cuál es el paso mínimo que el sensor tiene para
para medir. En este ejemplo que tenemos un sensor de humedad de suelo, vemos que la resolución es para ese sensor de humedad de suelo nos entrega temperatura del suelo, ¿cierto? Entonces, para el caso de temperatura, el rango nos dice que es de menos 40 a 60 grados. La resolución es de 0.1 grado, o sea, eso es lo mínimo que él podría medir, que tiene una precisión más o menos de 1 centímetro, o sea, si nos está midiendo 20 grados, puede ser 21 o 19 más o menos. Otros valores importantes que tenemos que tener en cuenta, como en las hojas de datos de los sensores, es la alimentación, que por decirlo son 3.5, de 3.6 a 15 voltios. Todos esos valores tenemos que tener muy en cuenta a la hora de empezar todos los desarrollos que tenemos que hacer para no ir a dañar el sensor. Entonces ya tenemos un fenómeno al que necesitamos medir, ¿cierto? Tenemos los sensores que nos convierten ese fenómeno en algo interpretable. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo pensante. Ese algo pensante, nosotros lo llamamos en electrónica, se llaman tarjetas de desarrollo. Esas tarjetas de desarrollo son como un conjunto de circuitos electrónicos que nos facilitan la vida básicamente. Nos ayudan a que solo tengamos que conectar el sensor a la tarjeta de desarrollo y simplemente la programamos y listo. Nos simplifican mucho la vida. Bien, este es científico del CIAT. Sí. Entonces, ¿qué características tienen estas tarjetas de desarrollo por lo general? Algunas tienen unas y otras tienen como otras. Por decirlo, tienen entradas análogas y tienen entradas digitales. Tienen salidas digitales, otros tienen procesador o microcontrolador. Tienen protocolos de comunicaciones de los que hablamos ahorita, algunos tienen protocolos de transmisión, Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo, y cada tarjeta de desarrollo tiene su propia como interfaz de programación. Estas son unas de las tarjetas de desarrollo como más comunes que hay pues, en la actualidad. Tenemos las FPGA, que son tarjetas de desarrollo que vienen más como para el procesamiento de señales. Tenemos el Arduino, que es una tarjeta de desarrollo que viene mucho más enfocado para los sensores. Lo mismo el ESP32. Y la Orange Pi, Raspberry Pi y BeagleBone son tarjetas de desarrollo que uno les puede colocar un sistema embedido, son microcomputadores por decirlo así de alguna manera. Entonces uno les puede colocar un Linux o algún sistema basado en Linux. Algunos también puede colocarle una versión básica de Windows. Entonces, bueno, ya tenemos que medimos el fenómeno y con el sensor, que tenemos la tarjeta de desarrollo para ver la información del sensor. Ahora, ¿cómo vamos a transmitir esa información, cierto? Como al centro de control. Entonces existen diferentes métodos. Hay unos que son guiados, que básicamente son por cable de red, cuando conectamos el computador por un cable de red a la casa. El coaxial, que es como nos llega la televisión a la casa, por decirlo así, el internet, como nos lleva UNE o Claro a la casa. Y la fibra óptica es la que, como está interconectado el mundo básicamente, por la fibra óptica es que se comunican todos los grandes centros de cómputo y internet. Entre los continentes hay fibra óptica submarina y por eso viajan todas las redes de datos. Y hay otros que ya son inalámbricos, que no necesitan, por decirlo, cable. Entre los inalámbricos tenemos los radioenlaces microondas. No sé si han visto por ahí en las calles, cuando uno va en los postes, una camarita de vigilancia y una antenita al lado. Mediante esa antenita estamos transmitiendo la información a otro punto distinto. Tenemos la radiofrecuencia por VHF, esas las usan más que todo para las grandes distancias, y uno ve y las usan mucho como los bomberos, con el radiocito de ellos lo usan bastante. GPRS es como si estuviéramos mandando un mensajito de texto. Ahí, en ese GPRS usamos los operadores celulares, más que todo Claro y Tigo. Infrarrojo, no sé si de pronto a algunos le tocó ver de esos celulares viejitos cuando empezaron a salir la tecnología que tenía un puerto de infrarrojo. Entonces, para usted mandarse una imagencita a otro celular, tenía que colocar que los dos celulares se vieran por el puerto de infrarrojo para poder mandarla. El Wi-Fi y el Bluetooth, el infrarrojo, Wi-Fi y Bluetooth son como de poca cobertura, ¿cierto? El GPRS es a la cobertura que tenga el operador celular, por decirlo así. Radiofrecuencia tiene gran cobertura y microondas tiene el problema de que los dos enlaces tienen que tener línea de vista, se tienen que estar bien. Entonces, ¿cuáles usamos en CIAT?
En Seattle usamos GPRS y 3G. Aquí vemos la evolución como la de red celular. 1G fue cuando salió el celular que nada más podíamos realizar llamadas. 2G ya le metieron ahí un poquito para mandar mensajitos de texto. 2.5G en esta parte de la tecnología es donde está GPRS, que ahí ya los mensajitos de texto ya van un poquito más rápido, ya tienen un poquito más de velocidad en el envío. Y ya de la 3G para arriba ya empezaron a salir los smartphones y cada vez queremos más conectividad y más velocidad, entonces ya van subiendo más necesidades y ya hoy en día se habla hasta 5G. El otro método que usamos es los radioenlaces. No sé si de pronto ya conozcan que en Santa Elena tenemos ubicado el radar meteorológico de Seattle. Entonces, para bajar la información del radar meteorológico al centro de control Torre Seattle que está en el estadio, colocamos una antena allá y otra antena aquí en la Torre Seattle. Y ya tienen que tener línea vista como vimos ahorita, y por este método nos permite transmitir grandes volúmenes de información. Y ya los otros métodos Wi-Fi, hay veces nuestras estaciones como están en colegios, usamos el Wi-Fi que está ubicado en los colegios y el cable de red como para conectarnos de un equipo final. Listo, entonces ya ahora vamos como a empezar ya a aplicar todo eso a las estaciones de Seattle. Entonces todo nace de una necesidad. ¿Qué necesitamos medir, cierto? Necesitamos medir una variable ambiental, un fenómeno tan natural. Puede ser precipitación, niveles de rocío. ¿Qué hacemos? Hacemos una búsqueda de todos los sensores que nos puedan hacer esa medición, ¿cierto? Y empezamos a buscar esos sensores y los empezamos a colocar, a medir todos junticos, a ver cuál es el que mejor tiene comportamiento. El que mejor tenga un comportamiento y que mejor se adapte como a nuestras condiciones es como el sensor que vamos a ir usando. Entonces ya tenemos el fenómeno natural a medir, tenemos el sensor. Ahora, ¿qué queremos que hagan nuestras estaciones? ¿Cierto? Como para desarrollar un data logger. Entonces queremos que lean señales análogas, que lean señales digitales, que tengan salidas digitales, que tengan una transmisión, que tengan protocolos de comunicación, que almacenen la información. Y una cosa también muy importante es que tenemos que tener la hora exacta en la que está midiendo el evento. Entonces para eso tenemos un RTC, un reloj en tiempo real y un GPS en las estaciones. Entonces con esos requerimientos ya vamos a empezar a buscar cuál es la tarjeta de desarrollo que más se acomode a nosotros, ¿cierto? Entonces en todas esas tarjetas de desarrollo, la que nuestro caballito de batalla es la Raspberry Pi. ¿Por qué usamos la Raspberry Pi? Porque cumplen todos los requerimientos excepto uno, el conversor leer señales análogas. Pero ese se cumple comprando un modulito que lea las conversiones análogas y que tenga un protocolo de comunicación serial. Entonces la Raspberry Pi es nuestro caballito de batalla y es un microcomputador. Ese microcomputador vale $50. Usted le puede conectar un teclado, un mouse, una pantalla, un televisor de la tele. Y usted básicamente tiene un computador en la casa. Para un niño eso sería algo básico y no necesitaríamos gastar como mucho dinero para esto. Y hay veces nos apoyamos del Arduino porque, como dije ahorita, el Arduino viene muy enfocado a la lectura de los sensores. Entonces hay veces las librerías y todo lo que tiene el Arduino nos ayuda mucho para complementar la Raspberry. Perdón. Sí. Esa es una versión 0 de Pi. Esa es la Raspberry Pi 3. Ya existen diferentes versiones. Hoy en día salió la versión 4. ¿Y haces un híbrido No, o sea, dependiendo del sensor. O sea, si el sensor es de fácil conexión con la Raspberry Pi, se conecta de hecho a la Raspberry Pi, ¿cierto? Pero hay sensores que luego traen una librería muy específica. Y como la Raspberry Pi y el Arduino son como de las que más documentación tienen, hay gente que desde luego se dedica a hacer como esas librerías. Entonces, para el Arduino mucha gente tiene librerías muy bien desarrolladas para ese tipo de sensores. Entonces, hay veces leemos el sensor con el Arduino y mandamos la información a la Raspberry Pi porque la Raspberry Pi nos da mucha capacidad de procesamiento. Así, es que el Arduino es un microcontrolador. La Pi tiene
tiene un microprocesador. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer nosotros, por decirlo así, es hacer una tarjeta de acopio. Esta tarjeta simplemente es conecte aquí el sensor, que cumpla como nuestras necesidades. Tenemos entradas digitales como para los pluviómetros, entradas análogas para los sensores de nivel, tenemos la entrada del GPS, la conexión del GPS. Esta tarjeta hace eso, lo único que hace eso es como hacer ese puente entre todas esas conexiones y la Raspberry Pi o el Arduino. Entonces, juntando todo eso, se desarrolló un datalogger. Ese datalogger es como les decía ahorita, tiene principalmente la Raspberry Pi y usted le puede conectar a eso cualquier tipo de sensor. Y ya la Raspberry Pi no es sino hacer el software y el procesamiento y se envía la información. El software más o menos en que hay diferentes tipos de software, ¿cierto? Hay lenguajes de bajo nivel y alto nivel. Los de bajo nivel son aquellos pues, que usted los programa y son muy específicos para el hardware que usted está programando. Por decirlo, el Arduino. La programación del Arduino se hace en C++, ¿cierto? Y esa programación de ese Arduino no es como replicable a otro sistema. Simplemente es para ese Arduino. Pero los lenguajes de alto nivel, como el que usamos nosotros usamos Python en la Raspberry, ese lenguaje es fácilmente migrable o aplicable a otro sistema que también maneje el mismo lenguaje. Entonces, el algoritmo general que nosotros le programamos a las estaciones de SIATA es como este. Cuando se inician las estaciones, cuando se encienden, ellas van y leen las variables iniciales. Por decirlo, se llama a medir temperatura, tengo una variable temperatura, ¿cierto? Entonces se inicializan esas variables. Luego de inicializarlas, van a la lectura de los sensores. Nosotros tomamos muestras durante un minuto. Entonces ellos permanentemente toma una muestra, va y pregunta si ya llegó el minuto. No ha cambiado el minuto, entonces vuelve y toma otra muestra. Y se la mantiene así hasta que cambie el minuto. Cuando cambie el minuto, él pasa ya a procesar la información recolectada. Entonces procesa esa información recolectada, hay veces hay que hacer promedios, hay veces hay que hacer sumas vectoriales, dependiendo de la variable que haya que procesar, se hace pues como el procesamiento y se genera una trama. Esa trama tiene como una especie de formato. Es decir, el formato es que tenemos que tener la hora, fecha, hora y que ocurrió el evento, un código de la estación y el dato que se procesó. Entonces, esa trama la almacenamos dentro de la Raspberry, que la Raspberry puede tener una memoria hasta 32 GB, que eso para el almacenamiento puede ser varios años, sin necesidad pues, como de enviar la información. Y se envía la información. Apenas pase ese proceso, ya que de almacén y se envía, vuelve otra vez a iniciar el proceso de toma de leer los sensores. Entonces, esta es una de nuestras estaciones, que es el pluviómetro, ¿cierto? Una de las estaciones principales. ¿Cómo funciona el pluviómetro? El pluviómetro tiene como un embudo que direcciona la precipitación, el agua, a unos balancines. El balancín se llena de agua. Apenas cumple con un volumen de agua, él cae y nos manda un pulso digital. Nosotros interpretamos ese pulso digital como .254 milímetros. Entonces, durante el minuto recolectamos lo que vamos sumando, los pulsos que él va dando, y ya esa suma es la que mandamos luego en la información. Aquí vemos pues como una gráfica de lo que vemos en la página del SIATA cuando le damos a una de las estaciones pluviométricas. Ahí vemos varios pulsos de cuando ha habido precipitación, y más o menos en esos 30 días de datos. Entonces más o menos en los últimos 30 días tenemos un acumulado de 60 milímetros para esa estación, que está como en Ramón Miranda Lopera, está en Manrique. Entonces aquí tenemos las estaciones de nivel. La estación de nivel, los sensores de nivel lo que hace es manda una onda, la onda pega en el agua, se devuelve y el sensor calcula el tiempo en que se demoró. Dependiendo de ese tiempo, él nos da la distancia.
Entonces aquí vemos que se coloca sobre los niveles de los ríos y las quebradas. No tiene que estar en contacto. No tiene que estar en contacto con el agua. Entonces aquí vemos una gráfica como de las mediciones de la información que se muestra en página. Cuando se instala una estación de nivel, los compañeros del grupo de hidrología van y hacen un levantamiento como de, eso se llaman aforos, ellos van y hacen y le hacen un levantamiento como de la zona donde está el sensor, y no ve que aquí vemos como una especie de forma de la sección. Entonces ellos levantan esa sección y levantan los niveles de riesgo. Ellos dicen, si el río, la quebrada sube tal nivel, es porque ya se va a desbordar. Entonces ya ahí empezamos a manejar niveles de alerta, que son estas paleticas de colores que vemos aquí como a la derecha. Otra estación que está asociada a los niveles son las alarmas comunitarias. Estas alarmas comunitarias se le instala a las comunidades que son más vulnerables, que viven a orillas de las quebradas. Entonces ahí viene, antes de instalar una estación de estas, el equipo social va a los barrios y les dice, bueno, ustedes están en una zona de peligro, vamos a instalar una alarma comunitaria. El barrio dice si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque hay barrios que hay veces no están de acuerdo. Entonces ellos dicen, sí estamos de acuerdo, entonces empieza todo el proceso educativo, se les dice, bueno, cuando vaya a sonar esta alarma, esta sirena, de tal manera ustedes tienen que ir a buscar el punto de encuentro y ya saben qué es, porque hay un peligro inminente de que se desborde la quebrada. Y entonces ellos ya cuando la alarma se activa remotamente, la activa el equipo operacional. Entonces el equipo operacional ve que se está subiendo los niveles de la quebrada y ve que sigue habiendo precipitación, que el nivel no va a bajar, entonces ellos de una activan la alarma y ya la comunidad sabe a dónde se tiene que ir. La alarma la activamos remotamente. Pero ustedes son personas que están disponibles 24 horas. Sí, señor. 24/7 están domingos y festivos ahí personas para un riesgo de error muy alto. Es correcto. Pero para eso están entrenando a la comunidad. La comunidad no se puede quedar esperando. Si ellos ven que su quebrada se está creciendo, ellos no pueden quedarse esperando a que la sirena suene. No ha sonado la sirena y eso se está creciendo. No, para eso es el proceso social también, para que ellos entiendan que eso es una ayuda que se les da a ellos. Esta es una estación meteorológica. Las estaciones meteorológicas nos miden temperatura, humedad, vientos. Aquí vemos la instalación de una, ellas tienen que estar como en las partes más altas y que sean totalmente despejadas, tienen que tener una orientación para poder decir de dónde es la dirección del viento y todo esto. Aquí vemos una gráfica como en los últimos 3 días de temperatura. Hemos llegado casi a 30 grados y una gráfica de velocidad del viento, que por estos días es el mes de las cometas, se le dice así porque tenemos fuertes vientos y hemos llegado casi hasta velocidades de 10 metros por segundo. Este es otro sensor muy importante para nosotros, que es el distrómetro. El distrómetro mide el tamaño de gota de que está cayendo, ¿cierto? Entonces él tiene un sensor emisor y un sensor receptor y crea como una lámina entre esos dos sensores. Y toda la precipitación que cae por ahí hace que esa lámina pierda un poquito de potencia para que le llegue al receptor. Entonces cuando le llega la información al receptor, él dice, usted me llegó con un poquito de potencia menos, fue que hay un tamaño de gota de tal manera o de tal calidad. Ese sensor nos sirve mucho para calibrar el radar meteorológico. El radar meteorológico nos dice, va a haber tal precipitación, ¿cierto? Y este sensor en tierra nos dice si fue verdad que esa precipitación cayó o no. Aquí vemos como una especie de gráfica del tamaño de gota en un evento de lluvia, y vemos pues que casi todas la mayoría del tamaño de gotas fue pequeño. Ya la verdecita, que son tamaños de gota un poquito más grandes, fue un poquito más bajo. También tenemos sensores de humedad, que por lo general de humedad de suelo, que eso nos ayuda a determinar como el contenido de agua que
que tiene como la tierra, ¿cierto? Por lo general lo instalamos de a 2 o 3 a diferentes profundidades, 30 centímetros, 60 centímetros y 1 metro. Y las instalamos como en campo, esas sí van en laderas o en el campo. Y aquí vemos una gráfica de esa medición que hace el sensor. Arriba vemos unos pulsitos, esos pulsitos es cuando hay precipitación, y ahí vemos cuando hay precipitación cómo se nos aumenta la cantidad de agua que está presente en ese suelo. También estamos desarrollando una red para monitoreo de laderas de bajo costo, porque por lo general los sensores para monitoreo de laderas buenos son demasiado costosos, ¿cierto? Entonces estamos haciendo como una mezcla de varios sensores de bajo costo para llegar como a un buen producto. Entonces usamos extensómetros, que básicamente el extensómetro es como un cablecito que se coloca entre dos puntos. Un punto es donde no se está moviendo la ladera, un punto fijo, y el otro es donde se está moviendo la ladera. Entonces la ladera empieza a moverse y nos empieza a arrastrar ese cablecito, el cual está amarrado como a un encode, y ahí nos empieza a dar como unos giros, y ya cada giro nosotros sabemos cuánto es la distancia. El acelerómetro nos empieza a dar como para qué lado se está como moviendo la ladera. Los GNSS son GPS de precisión, y al igual que los extensómetros se instalan dos. Se instala uno en un punto que no se esté moviendo, y un punto fijo, y el otro en la ladera que se está moviendo, ¿cierto? Entonces, como son GPS de precisión, conocemos la coordenada de ambos puntos. Entonces se empieza a mover el de la ladera, y ya matemáticamente hacemos el cálculo de estos tres sensores, junto con el sensor de humedad, que complementarían, por decirlo, el monitoreo de laderas. Ya nos empiezan a dar una idea de si una ladera está en riesgo, pues, de venirse o no. ¿Qué longitud tiene la cuerda del extensor? Santi, ¿qué longitud más o menos puede alcanzar la cuerda del extensor? No, es variable dependiendo del tipo de deslizamiento. Pero ¿hasta cuánto más o menos lo hemos colocado? Lo hemos colocado aproximadamente a 20 metros, 30 metros. Pero ya tranco análoga o IP. Los pulsos son digitales, y ya pues cogiendo el diámetro del carrete donde tenemos envuelto el cable y la elongación del mismo, calculamos el desplazamiento y tenemos una precisión de aproximadamente unos 0.3 milímetros. Pero esa cuerda tiene unas características. Pues, O sea, hay que ir mejorando el sistema. calculada. No puede ser como algo que se enlogue solo, sino algo un poquito más. No. Va recubierto, va cubierto con Va a ser la otra imagen. tubería. Bueno, allá no ve que el cablecito, tenemos un tubo de conducción eléctrica, por ese tubito metemos el cablecito. Y aquí vemos como diferentes movimientos que hay en milímetros. Se ha movido 6 milímetros, 8 milímetros, y todo eso se va sumando pues al final, y ya esta ladera se ha movido 10 centímetros, 20 centímetros. Siempre y cuando donde esté el detector no se mueva. Ya, exacto, por eso hay que buscar un punto. Por lo general a ese punto se le llama como la corona del deslizamiento, que es como la parte de O sea, arriba. que hay parámetros donde se va a mover. Como en la parte donde no se El riesgo donde esté el impacto que esté formando. Pues el riesgo que esté el impacto que haya formado puede ser cualquier parte de la ladera. ¿Cómo perdón? Puede estar en la montaña. Sí. Puede ser el riesgo donde vaya a ocasionar la montaña, o puede ser cualquier parte. O sea, los geólogos son los que nosotros tenemos un equipo pues que nos acompaña, y ellos nos dicen, esta parte es la que se está moviendo. De aquí para allá, eso todavía no se va a mover, pues llamémoslo así, porque no está seguro, o sea, todavía no se va a mover. Y eso viene ya como en los estudios y eso que está aprendiendo sobre todos esos estudios. De igual forma, también hay otros tipos de deslizamiento donde no podemos, por ejemplo, instalar el extensómetro, sino que tenemos también otro montón de equipos, como lo acabo de explicar ahí Johnny, en los cuales sí los podemos instalar y sí nos van a dar buenos resultados. Entonces, seguramente no todos se van a poder instalar en un mismo deslizamiento siempre, pero en otras oportunidades sí. Este es otro sensor que ese sí lo desarrollamos
por decirlo, desde cero iniciata en conjunto con la Universidad Nacional, y es un molino de campo eléctrico. Con este podemos detectar como cuando se va a generar una tormenta eléctrica, por decirlo así, con 20 minutos de anticipación. Entonces básicamente él tiene como una placa sensora que va midiendo el campo eléctrico en su alrededor, y unas aspitas que también la van descargando para que no se vaya acumulando como eso ahí. Entonces esto va empezando como a medir ese campo eléctrico, y podemos como detectar con cierta anticipación cuando va a ocurrir una tormenta eléctrica, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí vemos como esa variación del molino de campo eléctrico. Este sensor lo hizo el compañero Álvaro. ¿Algo que agregar ahí a este sensor? Sí, bueno, este tipo de sensores, ustedes ven de que cuando, bueno, lo más normal cuando ocurre un fenómeno de tormenta eléctrica es que las nubes como tal, las nubes de tormenta van adquiriendo carga eléctrica. Hay muchos fenómenos por los que las nubes la van adquiriendo, porque las nubes se cargan por interacción de las mismas gotas de agua, de los hidrometeoros, o sea, es decir, del agua congelada que hay. Entonces ellas van formando centros de carga, y eso hace de que de por sí algo así, el potencial eléctrico vaya creciendo, vaya aumentando. Entonces cuando tenemos cargas eléctricas, lo más natural es tener campo eléctrico. Este tipo de sensores, a diferencia de otra red de la cual dispone CIATA, permite observar el fenómeno antes de que ocurra el fenómeno de la descarga. Si ustedes ven acá van viendo de que va viendo como una crecida del campo eléctrico, y cuando hay ese pico o ese cambio brusco es que ocurre un fenómeno de descarga, un fenómeno de rayo. Entonces, ¿qué dice? Si nosotros empezamos a detectar esa crecida súbita del campo, vamos notando de que podemos avisar con una anterioridad que puede ser 20 minutos, media hora a la comunidad de que hay una tormenta cerca, y lo más probable es que esa tormenta venga acompañada de descargas eléctricas. Pero frecuentemente, ¿en qué parte del Valle de Bogotá se frecuentaban las cargas eléctricas? Bueno, de por sí en Medellín y de por sí en esta zona norte de Colombia son muy comunes las descargas eléctricas. Acá en la cuestión local, la parte del sur, Itagüí, es una zona que tiene mucha actividad eléctrica. Entonces digamos de que este sensor ha sido desarrollado para complementar las redes que ya tenemos. Nosotros también tenemos una red llamada LINED que opera bajo otro principio, que es campo magnético. Es decir, porque ¿qué pasa con el campo magnético? Los sensores de campo magnético solo funcionan una vez haya ocurrido la descarga. En cambio, esto nos va diciendo cómo se va comportando eléctricamente el ambiente para decir, no, va a haber un fenómeno de descarga. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene lectura por fotones, electrones, neutrones? No se detecta pues electrones ni neutrones como tal, sino que se detectan si hay un campo eléctrico de naturaleza positiva, es porque el centro de carga de la descarga es más positivo, o si el centro de carga que está más cercano al sensor es más negativo, entonces se detecta un nivel de campo negativo. Ya, o sea, no es que se detecten como tal partículas, sino que es el efecto de que existe en el efecto físico de que al haber una presencia de carga eléctrica vamos a tener también ¿qué? Campo eléctrico. ¿Listo? O sea, es algo natural, algo físico. Bueno. Yo te quiero preguntar, ¿han logrado medir el voltaje, por ejemplo, de una descarga eléctrica? Los niveles de voltajes, no como tal, pero sí han medido los niveles de corriente, que son de por sí más importantes. Los niveles de corriente, incluso para esta zona que es tropical, es superior a los niveles que podemos tener en otras latitudes, es decir, Europa, Estados Unidos y todo eso. Se han logrado medir descargas de 20, 30 kiloamperios, entonces de por sí es una corriente considerablemente alta, pero de por sí la gente dirá, bueno, ¿y qué se podrá hacer con eso? Esa energía no se puede aprovechar porque eso es algo que es un instante, listo, nada más es un instante, o sea, la energía se puede decir que es cero, no se emplea como tal, simplemente es una descarga que se da en un instante. Ahorita mencionabas las nubes, pero como haciendo alusión a que los rayos como que cayeran, pero no se supone que los rayos pueden subir o bajar. También pueden subir, eso, qué pena, sí, lo que pasa es que uno normalmente de por sí en el lenguaje como tal no dice, cayó un rayo, no.
De por sí cuando ocurre un fenómeno de descarga eléctrica es porque de por sí hay tanta carga eléctrica acumulada de las nubes que puede ser positiva o negativa dependiendo del centro de carga de la nube de tormenta, de tal manera de que ese centro de carga afecta también las cargas eléctricas que hay en el suelo. Y lo que se hace es que en el proceso de formación de una descarga eléctrica se empieza a formar un canal de conducción, es decir, el aire como tal es no conductor. Sin embargo, es tanta la carga acumulada que hace que el aire se ionice, que se vuelva de por sí de alguna manera conductor. Entonces se empieza a formar, aquí les quedamos debiendo de por sí un video, que incluso hay videos y hay evidencia física, donde incluso desde los puntos críticos donde va a haber la descarga, entonces empieza a crecer desde la nube y luego se junta, y al juntarse se forma lo que se llama un canal de conducción o un canal de descarga. Listo, entonces ese canal de descarga luego va a tener una serie de descargas subsecuentes, es decir, se genera tanta carga eléctrica de que se ioniza y se forma en el propio aire un canal de conducción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Listo. Muchas gracias. Otro sensor pues, que desarrollamos como Iniciata es, no sé si han escuchado el proyecto de Ciudadanos Científicos, que es un sensor de bajo costo para medir la calidad del aire. Iniciata maneja la red certificada de calidad del aire, que son alrededor de 37 estaciones, y que están ubicadas desde Caldas hasta Barbosa, y esa es la red certificada con la que las entidades toman decisiones, ¿cierto? Esta es una red que queríamos hacer de bajo costo y que la ciudadanía se empezara a apropiar de esos temas de calidad del aire. Entonces hicimos lo mismo, buscamos sensores de bajo costo que nos dieran la material particulado, hicimos el data logger justamente para esa estación y sacamos la nube que le llamamos de Ciudadanos Científicos. Aquí vemos una medición de estas estaciones. Cuando las desarrollamos, antes de instalar, se le instalaron a 250 ciudadanos. Ellos se inscribieron, fueron alrededor de 1000 personas que se inscribieron y se seleccionaron dependiendo de la ubicación de ellos, como en el Valle de Aburrá. Entonces ella se le instala totalmente gratis y se le hace un mantenimiento totalmente gratis. Lo único que nos tienen que regalar ellos es como el wifi para poder mandar la información y como la energía. Y pasar a la otra gráfica. Y en esta gráfica que vamos a ver, no sé si logren ver que hay unos circulitos que tienen un numerito y las otras, estas son las estaciones certificadas. Las del círculo que tienen un numerito adentro, y las otras del círculo que tienen la nubecita son las estaciones de Ciudadanos Científicos. Hay otro icono que yo he visto y es un triángulo invertido. ¿Qué significa eso? El triángulo invertido creo que es un símbolo de una estación de nivel. Entonces aquí vemos que las nubes de Ciudadanos Científicos miden muy similar, muy igual a las estaciones certificadas. Aquí tenemos una verde, tenemos varias nubecitas verdes alrededor. Es que se instala, las nubes se instalan en las estaciones certificadas, ¿cierto? 20 a 30 días antes de instalárselas al ciudadano. Y durante ese día tomamos datos, comparamos y se le hace una calibración para que las nubes queden muy similares a las estaciones certificadas. ¿Y cada cuánto se hace esa toma de datos? Pues porque se imagina uno que eso es un volumen, no sé, cada minuto, porque si no el volumen de información es una cosa... Nosotros con las estaciones tomamos datos cada minuto, ¿cierto? Y durante esos 20 o 30 días, todos los datos que... Pero el reporte que sale es de qué fracción de tiempo. El reporte que sale en las páginas es el ICA, ¿cierto? No, bueno. Pero... El ICA, para calcular el ICA, tiene que tener un reporte de 24 horas de datos desde antes. O sea, sale el promedio de las 24 horas. Exacto. Entonces toma el promedio de las últimas 24 horas y ella dice que con una ecuación este fue el índice de calidad del aire para este sector, para esta estación. Pero ustedes le hacen un tratamiento de sus datos. Sí. Se depuran si esto sale, Y más que todas las estaciones certificadas tienen que tener unos protocolos, unos lineamientos para poder ser avaladas por las entidades nacionales. ¿Qué software usan? ¿Cómo, perdón? ¿Qué software usan para hacer los cálculos? En las nubes de Ciudadanos Científicos siempre es Python. Todo es Python y incluso los programas de los compañeros de sistemas también usan casi todo para manejar. La base de datos usamos allá en INSEAD. ¿No se acuerdan?
MySQL, PostGrid creo, y casi todo lo programan en Python, que es un software libre. ¿Qué es el lenguaje de programación? No hay un aplicativo. No, como Así, tal, nosotros como tal. mismos desarrollamos, por ejemplo, el software de las estaciones particularmente lo desarrollamos nosotros en el equipo de telemetría. El equipo de sistemas elabora el software, por ejemplo, de la recepción de la información y del almacenamiento en la base de datos y la publicación en la página web. Pero todos esos software son desarrollados. Y por lo general se usa pues como software libre, no hay que comprarle a un tercero los aplicativos para almacenar en bases de datos y todo, y bases de datos también libres. Profe, pero los colores de alerta para uno darse cuenta cuando esté muy alterado la temperatura, lo que estamos hablando pues, cuando haya pues, una tragedia, cuáles son los colores que indican. Por ejemplo, eso sí, ya eso son normas internacionales, ya eso sí lo dictan normas Ahí no internacionales. las dicen si es de color de, digamos, verde, amarillo. Sí, o sea, ¿cuál es la norma internacional que rige el ICA? Acuerdo, el París. No, lo que rige el ICA de por sí incluso está avalado por estándares De la Organización Mundial. de la OMS, De la OMS. Organización Mundial de la Es Salud. el mismo IQA. Sí. Entonces eso es como están normas internacionales, por decirlo, que se siguen de la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos dicen si el índice de calidad del aire está entre 0 y 15 microgramos por metro cúbico, entonces estamos en una etapa buena, por decirlo así, una medición buena. Ya si están dentro de otros valores, ya empezamos a pasar a amarillo, luego a naranja, luego a rojo y luego a ya morado, que ya sí es como mucho más grande. Yo te hago un comentario referente a eso. El índice de calidad del aire está desarrollado en base pues, al índice de calidad del aire que desarrolló básicamente la EPA hace un poco de tiempo en Estados Unidos, que es la entidad ambiental de allá. Eso se internacionalizó mucho y digamos que está ligado mucho a los estudios epidemiológicos que requieren demasiado tiempo de información. Como la mayoría de información de hace muchos años que se puede correlacionar estadísticamente con enfermedades, están basados en promedio de 24 horas. El ICA es un promedio de los últimos 24 horas por eso, porque los equipos antes eran manuales, no eran digitales como ahorita. Entonces, todos esos datos están basados en esos promedios por estadística junto a la epidemiología. Y básicamente son observaciones que hacen los epidemiólogos acerca de que entre tantos y tantos valores la calidad de aire es buena, incluso le ponen verdecito, es moderada, amarillito, es dañina para algunos grupos sensibles en naranja y dañina para el resto de la población a partir del rojo. Es como el comentario respecto al índice de calidad del aire. Y el índice de calidad del aire que adoptó Medellín, que lo adoptó mucho antes de que lo adoptara todo el país, es ese internacional, dado a partir de la EPA de hace mucho tiempo. Antes de que inclusive lo adoptara el resto del país, Medellín lo adoptó primero. Una preguntita acerca de los monitores de calidad de aire con aquellas ciudadanos científicos. Pues está como, claro que es como una estación indicativa, no es como una estación de esas como bien montada, pues que tiene como un proceso de precisión muy alto. Pero incluso siendo estas unas estaciones indicativas, y al ser bajo costo, estas no tienen como algunos problemas respecto a las condiciones ambientales de donde están viviendo. Porque por ejemplo hay algunos sensores que hay papers que muestran que hay como problemas en ciertos rangos de humedad. Entonces no sé si eso se tuvo en cuenta como a la hora de calibrar o a la hora de hacerlas. Toda esa información la tuvo en cuenta el equipo que calibra las nubes de ciudadanos científicos. Y de hecho, las estaciones de ciudadanos científicos cuentan con un sensor de humedad y temperatura también. Y se le hace una calibración a estas nubes de ciudadanos científicos, se acercan a donde están las estaciones certificadas, ¿sí? Y se le hace una calibración en todas las condiciones que se pueden presentar, ¿cierto? Alrededor de un mes, todas las circunstancias que pueden ocurrir durante ese mes. Y con
¿Cómo hicieron en el caso del ozono? Pues es que me parece que el ozono es particularmente difícil de medir. Nosotros tenemos dos versiones, ¿cierto? En la primera versión medíamos gases y la verdad los sensores de bajo costo para medir gases fatales. Entonces para la segunda versión lo único que estamos midiendo es material particulado, temperatura y humedad, porque también es como de los... Pero siguen reportando los 6 parámetros. No, ya no medimos gases, en la segunda versión no medimos gases. Pero hay una correlación. Son los datos que reportan de gases son las de las estaciones certificadas. Pero hay una correlación para que esté esa cantidad de material particulado ahí, porque hay en la reacción química y con la temperatura y todo, van a haber esas partículas por esa reacción, tales reacciones van a producir esas partículas, ¿cierto? Y por correlación se puede determinar cuánta cantidad de ozono puede haber en ese sector. Ahí se me corcha a mí como es que esas variables son tan críticas para medir esa variable. Tendríamos que estar seguros también del origen de esa contaminación, porque si por ejemplo la contaminación es solamente polvo, es muy difícil decir, digamos, que fue como la contaminación que se produce en la combustión de un motor de diésel, ¿cierto? Entonces es diferente, o sea, es muy difícil correlacionarlo así, por eso es que se tiene que medir cada parámetro muy independiente. Pero, profe, aquí en Medellín o en el Valle Urbano tienen identificado pues la parte donde hay más contaminación, digamos, de lo que estamos hablando, digamos, en qué parte se contamina más. Para el sur, para Itagüí tenemos las ladrilleras, para Belén, tenemos toda esta parte de industrial. Por lo general, cuando no hay época cuando no está en la transición, que es donde cuando se ve mucho más la contaminación, por lo general en estos sectores es donde puede haberse un poquito más afectado. Y hay combustibles más propensos para generar contaminación de material particulado, por ejemplo el diésel. El uso del diésel es algo muy crítico a la hora de elevar esos niveles de contaminación. Ahí de pronto yo doy un aporte que de la red de 38 estaciones que tenemos acreditadas, 22 son de PM2.5, que es el contaminante el más crítico para la zona, para nosotros, que nos afecta más. Hay otros contaminantes criterio que nos pueden afectar, pero están en muy poca medida en comparación del PM2.5. Esas estaciones son fijas. Entonces su rango de acción es limitado, ¿cierto? Corrientes de viento en general, incendios que a veces son activados por incendios. Hay unas que están instaladas precisamente para monitorear el tráfico vehicular, otras para, pues, le decimos representatividad poblacional, unas zonas más residenciales. Lo que se quiso con ciudadanos científicos es ampliar esa malla y con ese conocimiento, con esos datos que llevamos desde 2016, principios de 2016, podemos decir, con todos esos datos ir recopilando y generar todo ese conocimiento, tener material de estudio posterior, listo. Aquí la diapositiva que sigue pues es bien interesante y es otra de las estrategias que hemos hecho con el monitoreo de calidad del aire, entonces puede ahí solucionar un poco también esas inquietudes que tenemos en cuanto a movilidad, cuáles son las zonas más afectadas de material particulado y en qué horas. Entonces ahí ingresamos a este tema. Por decirlo, estos son sensores que hemos desarrollado pues como basados en los dos de las esquinas, que son sensores como para medir en los carros de varias a gas, se le instalan a esos carros y ellos van a hacer sus recorridos. Son sensores también como al igual de ciudadanos científicos que los calibramos y todo eso, y empezar como a sacar un mapita de la ruta de ellos. El que tiene el vehículo eléctrico ahí pegado atrás es un sensor medio, ese sí es un sensor certificado y ese lo usamos para hacer campañas de monitoreo. Vamos a monitorear hoy el tráfico por la ciudad, entonces el carro eléctrico va ahí, se mete a los paros. Va a haber una explosión de un edificio, vamos a colocar el carro eléctrico cerca a la explosión para mirar esa explosión qué efectos tiene. Entonces ese sensor que tiene el carro eléctrico lo usamos para eso. Y este es uno móvil como para el usuario que quiere irse a trotar, a caminar, que lo pueda pegar de pronto al bolso y eso, y cuando llegue a su casa él va a bajar y va a mirar de pronto
la información de cómo estuvo la ruta. Igual eso donde va, los de los lados son debajo puesto, el del medio si no es ser una estación certificada en medio. Desde CIATA como proyecto que genera ese conocimiento técnico y científico para el área metropolitana, entonces pronto estarán en el voz a voz las SWAP, son las zonas urbanas de aire protegido, que en parte también con estudios de estos se van a generar desde el área metropolitana, desde alcaldías, zonas donde no van a ingresar vehículos, va a ser más hacia el peatón, o no va a ingresar diésel, ¿cierto? A futuro se tomarán decisiones cómo habitamos el territorio y cómo nos movilizamos. Entonces, de aquí partimos desde esos estudios. Entonces, una zona que de calidad del aire puede ser los cerros tutelares que hay en Medellín, puede ser esas partes donde está el pulmón de la ciudad verdaderamente. Bueno, sí, pero está más guiado hacia los vehículos, o sea, porque lo que hicimos fue aquí la movilidad vehicular, donde más contaminado, donde deberíamos cambiar rutas generar más ciclovía, más espacio al peatón, menos para el vehículo. O sea, que las partes donde más se concentra la gente, podría ir donde más transita. Yo creo que eso así móvil se podría utilizar para recorrer ciertas partes, para saber cómo es la calidad, sin tener que tener estático. Sí, de hecho, sí, por eso es que hacemos estas campañas con eso. Ahí habían 3 tipos, uno con carros de Envarias, otro con un vehículo eléctrico monitoreando aquí Envigado, Bellos, horas pico, y el otro que era más portable, que es uno de los que queremos hacer, y es ponerlo en un morral y salir caminando y monitorear calidad del aire. Y estamos ahorita también como tratando no sé si vas a mostrar algo de los drones también. Los drones lo hablamos de pronto con las cámaras térmicas. Sí, pero algo, ¿han detectado cuál es el elemento más nocivo dentro del aire, por ejemplo? De los contaminantes. Pues el más nocivo es el carbono, el material particulado 2.5. De ahí La para abajo. concentración, de mayor sea la concentración que tenga cada uno es más nocivo, dependiendo de la concentración. De hecho, el INCA reporta el mayor, lo calcula para todos los contaminantes y reporta el mayor de todos, porque lo importante no es tanto cuál es, sino cuánto es. La cantidad. En otras cosas que hacemos nosotros, porque hay sensores que son muy robustos y lo único que necesitan es, como el sistema de comunicación, es coger esos sensores robustos y nada más colocarles el sistema de comunicación para que nos llegue la información a nosotros. De esos sensores tenemos el seilómetro, que el seilómetro nos ayuda a mirarle la altura de la capa límite de la atmósfera, que se va muy asociado con los temas de calidad del aire. Tenemos las cámaras térmicas que por hoy en día las estamos usando mucho. Entonces tenemos vallas ubicadas en toda el área metropolitana mirando los cerros, y si detectan un poco de calor y esto, de mismo le avisamos a los bomberos, a los 923. Y los incendios los estamos apoyando con un grupo que tenemos de drones. Entonces el equipo de dron se va con el dron, a los drones le colocamos una cámara térmica también, y ellos empiezan a hacer el sobrevuelo y detectan el foco de incendio donde está, como para dónde se están moviendo los vientos, para dónde se puede mover, y ahí mismo ya con el comandante de bomberos ya sabe a dónde dirigir la gente para no meterlos como a la boca del lobo y puedan como apagar el incendio. Lo que pasó hace 6 días hacia Santa Elena está quemado. Desde mi casa se ve, y mi esposa a las 9:30 de la mañana lo reportó. A las 4:30 estaba el helicóptero tratando de apagar eso cuando ya iba para arriba. ¿Por qué tanta demora? Lo que pasa es que eso tiene, por decirlo, como sus procedimientos. Si usted hay un incendio, el bombero no puede llegar como a ver, y como hay veces son zonas de difícil acceso, primero tienen que como hacer todos esos estudios, asegurar la zona, y ahí sí ya atacar el incendio como tal. Entonces son herramientas pues que le brindamos también apoyo a todas las entidades, a las entidades que... Por ejemplo, estas herramientas nosotros somos como una ayuda, le decimos, detectamos este incendio y ya ellos van como a la zona y empiezan a hacer esos estudios, luego ellos nos dicen, por favor apóyenos con el dron, y ya vamos y apoyamos. No es que usted sabe que la ciencia va más rápido que los políticos. Entonces, los políticos mientras toman la decisión ya pasaron muchas cosas.
Hay un helicóptero de la policía que sale por la tarde. Porque no lo sacaron en ese momentico y le tiraron 3 minutos y vea, uy, si eso se va a quemar la montaña. Y por estos días que están haciendo estos fuertes calores. ¿A qué hora fue el incendio? 9:30 de la mañana. ¿Cuánto se va a demorar recuperar esa montaña? Y eso se ve, desde mi casa se ve como una herida. Por decir, el tipo de drones hoy ha apoyado como 3 incendios, creo que... Apoya también a helicópteros también. Ya le cambió también. Hoy amanecimos con uno abajo del bar, me preocupa acabar, todo se puede llamar el equipo de drones, tenemos 3 compañeros y ya no están dando abasto. Los bomberos de una los llaman. Y pues un ejemplo también por decirlo, que me comentó el compañero de dron. ¿Se acuerdan que si hace un año o 2 se prendió la ladera de aquí de Santa Elena? Este año que se demoró varios días para apagarla. Este año se volvió a incendiar, pero no demoraron ya tantos días, como en cuestión de 2 días lo apagaron, y fue gracias como a la ayuda que da el dron. El dron dice, este es el foco de incendio, los vientos vienen como para este lado, entonces ya el equipo de bomberos ya sabe hacia dónde dirigir mucho mejor las unidades. Otras estaciones que manejamos son los acelerógrafos, que estas nos ayudan a mirar cómo es el comportamiento de los suelos ante un evento sísmico. Entonces, dependiendo de cómo se comporte ese suelo, ya las entidades levantan normas como de construcción, todo esto. La red LINET, que es la que hablaba el compañero Álvaro ahorita, que acompaña las descargas eléctricas, las cámaras visibles y el radiómetro también, que nos mide en la vertical, nos mide temperatura y humedad. ¿Qué hace el LINET? El LINET mide también descargas eléctricas, como lo dijo el compañero Álvaro ahorita, pero con este no medimos ya cuando ocurrió el evento. Entonces estas son como el total de las redes que tenemos en Seattle. Tenemos 40 acelerógrafos, 16 alarmas comunitarias, 38 estaciones, me falta sumar una ahí, certificadas de calidad del aire, 254 ciudadanos científicos, 35 meteorológicas, 3 seilómetros, 3 piranómetros, que los piranómetros nos sirven para mirar la radiación solar, 14 hidrómetros, 128 pluviómetros, 67 nivel, 59 cámaras visibles, 4 cámaras térmicas, 7 sensores de humedad, 2 de laderas. Y aparte de estas estaciones tenemos ya individualmente, pásame la otra diapositiva, tenemos estos sensores que son como los más robustos que manejamos nosotros. Tenemos el radar meteorológico que está ubicado en Santa Elena, tiene un alcance de aproximadamente 240 kilómetros, abarca casi toda Antioquia. Él manda una onda como hacia las nubes. Entonces, si la nube, dependiendo de cómo esté cargada de agua, le devuelve otra onda con otra potencia. Entonces, él ya hace el cálculo de cómo está la precipitación en la zona y nos pinta un mapa ya como en ese radio de cómo pues, va a estar la precipitación y también cómo se está moviendo. Tenemos la antena GOES, que con esta antena tenemos información de la NOAA, información de las nubes, de incendios, también de aerosoles y contaminantes. ¿Y eso dónde está ubicado? La antena del radar meteorológico en Santa Elena, por allí por de la Guacatala hacia arriba, hacia la montaña de Santa Elena, uno puede ver un domo blanquito, ese es el radar meteorológico. La antena GOES la tenemos ubicada en la sede de Aguacatala, ahí al lado de la Universidad de Afí. El radiómetro está ubicado en la Torre Esquiata, que se nos ayuda a medir temperatura y otras variables en la vertical. El radar perfilador de vientos que está ubicado allí en la María Luisa Calle, por el aeropuerto, nos ayuda a mirar las componentes de los vientos, para dónde van. Entonces con eso empezamos a saber para dónde se están moviendo los sistemas de precipitación y todo esto. Y un microradar que nos ayuda a mirar vapor de agua y si es sólido o líquido. Alrededor de 3.5 kilómetros nos mide ese microradar. ¿Cuáles son las ventajas que tienen de hacer como nuestra propia telemetría? Básicamente es no depender de terceros. Si nosotros tenemos, por decir, una estación de nivel y se la compramos a un tercero, con todo lo que vende el otro proveedor, hay que comprarle el sensor, hay que comprarle el software, hay que comprarle incluso hasta el acceso a base de datos. Y póngale que se nos dan una estación de nivel de esas, que la adquirimos a un tercero. ¿Cuánto tiempo se demora en
en desmontar y mandarle ese sensor al fabricante para que lo arregle, que nos quedamos un tiempo importante de monitoreo. En cambio, si nosotros hacemos todo eso, pues como nosotros mismos sabemos cómo repararlo. Tenemos un equipo de mantenimiento que permanentemente está vigilando como todas esas estaciones. Se nos dañó una estación de nivel, el equipo operacional nos la reporta, el equipo que se mantiene 24/7 nos la reporta. La estación de nivel ya lleva de tantas horas sin reportar, entonces ya el equipo de mantenimiento de una va a solucionar el problema. Si no es capaz de solucionar el problema y el daño, por decirlo, es muy grave, toca que cambie la estación, al otro día ya se instala ya. Entonces muchos nos quedamos un día, hay veces sin monitorear estaciones críticas. Entonces nos ahorramos tiempos de monitoreo, costos, tiempos de envío porque mandar una estación para otra parte, porque muchas veces adquirimos las estaciones del extranjero, para mandarlas a otra parte, entonces también es plata, tiempo, entonces nos ahorramos muchas veces todo eso y apoyamos como el talento local, porque muchas veces todos somos de aquí estudiantes de la misma ciudad, y hay veces importamos otros de Manizales que de Bolo. Entonces el equipo de telemetría básicamente somos 4 personas. Álvaro Villa, que es ingeniero de electrónico de la Nacional, de la Antioquia, perdón, con una maestría en eléctrica en la Nacional. Manuel Patiño, que es ingeniero físico de la Nacional, que está terminando también su maestría. El compañero que estaba al lado, que nos habló de los extensómetros ahorita, Santiago Gardona, él lo trajimos de Manizales. En el momento en que nosotros tuvimos una vacante, justamente en ese momento él le mandó la hoja de vida al gerente, a Carlos David. Entonces el jefe vio la hoja de vida como buena de él y nos dije, miramos a ver, y la analizamos, le hicimos la entrevista y le hicimos la propuesta y se vino para acá, para Medellín a trabajar. Ya lleva casi 2 años con nosotros y yo que soy ingeniero de control de la Universidad Nacional y con una maestría en telecomunicaciones ahí de la UPB. Entonces todo lo que hacen lo puede resolver ese equipo o tienen que contratar por fuera. Todo lo llegamos a hacer nosotros, ya si es algo muy especializado, sí. Ya si es algo muy especializado, ya miramos quién nos da esa capacitación, por decirlo así, quién nos da esa asesoría y ya empezamos a solucionar el problema. Pero por lo general esas 4 hacemos todo lo que mencionamos ahí. Uno es específico para una cosa, para electrónica, maneja el Arduino, el otro maneja la Raspberry, el otro diseña y maneja los programas, entre todos nos complementamos.